compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada. Muy buenas tardes, compañeros acá presentes. Buenas tardes a Karina, Francis, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101. Voy a hacer dos comentarios. El primer comentario lo voy a enfocar en la recién inaugurada el sector Domingo Sabio. Resulta que unos comunitarios han levantado su voz y han establecido que allí se puso una verja de alucín para ocultar la pobreza que existe en ese sector. Recordemos que este sector está al margen, a la orilla del río Sama, y tuvo como propósito en el gobierno anterior, y le dio la continuidad de Estado, de elevar la calidad de vida, llevar los servicios del Estado, acercar el Estado a estas personas que viven en la ribera del río Sama. Recordemos que esta población que está en estos lugares es de los años del 1970, cuando comenzó a generarse la gran migración del campo a la ciudad y a constituir alrededor de zonas vulnerables como son las zonas del río Sama y el río Isabela, bolsones de pobreza. Lo que llama la atención es cómo los gobiernos caen en ese tipo de práctica de tratar de invisibilizar la pobreza. Fíjense, van y hacen obras millonarias, pero le ponen una fachada para que no se vea. Ellos reclaman que al presidente se le debió de permitir que viera la realidad que hay en el sector de Domingo Sabio. Un escenario, vamos a decir, de pobreza, de muchas precariedades. Recordamos como en los años del doctor Joaquín Balaguer, cuando se construyó el Faro a Colón, que en la zona del Faro a Colón también se hizo un muro que en aquel momento se le llamó el muro de la vergüenza, que era una especie como de tapar los barrios periféricos alrededor del Faro a Colón. Yo creo que la política pública tiene que impactar no de pantalla, sino impactar desde la esencia, sino impactar desde las necesidades que tiene la gente. Yo pienso que si esas casas que están frente al río Sama, en el barrio Domingo Sabio, estaban en tan malas condiciones, creo que debió de hacerse un aporte más para levantar la dignidad de esa casa y arreglarla y pintarla y no ponerle esa odiosa valla, porque realmente eso parece entonces como que esos seres humanos que están ahí no son seres humanos porque avergüenzan. Entonces uno se pregunta muchas veces si estos proyectos son proyectos para dignificar a los seres humanos que viven ahí, o están enmarcados dentro de un proyecto macro de hacer alrededor de la ribera del río Sama proyectos turísticos como ya están proyectados. Y como ya están proyectados, entonces probablemente el río Sama podría convertirse en una especie de lugar para una marina, vamos a decir, para poner yates de lujo. Entonces conectarlo con todos los hoteles que están proyectados en el área de lo que es hoy, donde están las instalaciones de la Armada Dominicana. Entonces uno se pregunta si esa obra de Domingo Sabio fue una obra para dignificar a la gente o una obra para conectarla con todo lo que se está planteando ahí desde el punto de vista de inversión turística, y entonces no quiere que se vea la marginalidad y la pobreza de las personas que viven allí. Entonces, si la hipótesis es el segundo escenario, entonces ¿por qué no hacer una inversión y mejorarle la casa a esa persona en vez de taparla con cines de alucín? Me hago ese interrogante, porque realmente no tiene sentido que usted lleve allí, haga grandes inversiones, lleve los bomberos, lleve un paquete de servicios públicos a este lugar, y entonces usted coloque una malla para que no se vea desde fuera. No tiene sentido. Debió de entonces hacerse una obra donde se tomara en cuenta todo este tipo de detalles, donde la gente también se sienta también digna de vivir en un lugar y no tenga que tener la vergüenza de que se proteja con una malla que cubre 300 metros de distancia. Lo otro que me queremos referir es al comunicado del Partido Revolucionario Moderno ayer. A mí me parece que en política la estrategia y la táctica son elementos muy importantes. Un partido que en términos de su vocería y de sus hacedores de opinión y en el relato, establece que ganan las elecciones con un 60%. Ese es un comunicado que no es de un partido que gana con 60%. Indiscutiblemente, como dijo alguien, que yo siempre lo tomo, pero como es una frase mía, la estrategia está en el otro.
¿Qué significa la estrategia está en el otro? Que el otro que le está comunicando su verdadero tamaño electoral, en términos ahora de lo que estamos hablando, en términos de política electoral. Porque ¿a quién se le ocurre que un gobierno que maneja más de 8.000 millones de pesos en publicidad, que tiene todo el control de los aparatos de los poderes públicos en este país, de las instituciones y demás, puede estar diciendo de que 3 partiditos que quedaron, que no tienen recursos, son de que le están haciendo una campaña de descrédito? Pero ven acá. Y eso. Ayer se me presentaron aquí casos de desmontes de vallas, tanto en La Vega como en el Distrito Nacional. Entonces el mensaje tiene que ser más claro. El mensaje, si tienen un 60%, entonces situaciones como esa no deben de darse. Porque entonces el mensaje no es un mensaje que está llegando claro. Este documento del PRM que circula en la prensa nacional, para mí, no es más que una especie de mostrar una debilidad en un año que acaba de cerrar con una inflación y con un crecimiento, vamos a decir, muy moderado, para no decir que negativo. Y todo esto entonces tiene una repercusión y nosotros lo vemos en las calles. ¿Qué se siente en las calles? ¿Se siente volvió Juanita? ¿Se sienten las músicas? ¿Se siente la alegría en la gente? No. Entonces hay una situación que no se puede tratar de llenar ese vacío estableciendo que la oposición está detrás de situaciones para afectar el gobierno. Porque ¿qué tiene la oposición a su favor para poder articular una política, vamos a decir, opositora? Las redes sociales. Pero aquí ciertamente el gobierno tiene todos los espacios cubiertos. Entonces realmente esa posición del PRM no tiene un correlato con todo lo que uno escucha, que todas las encuestas le dan 60, 65, 70, que todas las cosas que se hacen le dan un porcentaje importante para ganar, porque ese documento lo que muestra es una gran debilidad política. Al que se le ocurrió hacer ese documento, realmente no pensó la consecuencia de la interpretación que eso se pudiese dar dentro de los actores políticos, porque nunca las palomas le han disparado a las escopetas. Son las escopetas que le disparan a la paloma. Entonces, si estamos partiendo de que los partidos opositores le van a hacer la agenda al gobierno, entonces la situación no es como el gobierno lo plantea, el partido del gobierno. Entonces hay una situación de debilidad que no se corresponde entonces con el discurso que durante todo este tiempo han articulado. De manera que en política los detalles son muy importantes. Yo al leer ese documento realmente entrego una profunda reflexión, porque en política usted tiene que saber cómo comunica y tiene también que saber lo que usted comunica. Y al leer ese documento me doy cuenta que la realidad del Partido Revolucionario Moderno no se corresponde con lo que en la práctica ellos, sus voceros, sus dirigentes comentan. De manera que indiscutiblemente que enero va a ser un mes bien pesado. Por eso el presidente Danilo Medina manifestó que en febrero la situación de los alcaldes en el PRM va a ser muy difícil, porque ya ellos tienen proyectado que la alianza política Rescate RD va a tomar todos los espacios en febrero y también van a lograr grandes espacios a nivel de las posiciones congresuales. Francis.